¿Crees haber visto todos los horrores de Halloween? Lo que pocos te dicen es que tras las máscaras y los dulces se esconden historias reales tan siniestras que harían que cualquier película de terror pareciera un chiste. En un instante las fiestas pueden convertirse en tragedia, los secretos pueden estallar y las leyendas urbanas pueden convertirse en verdad. Si quieres vivir el lado más oscuro de Halloween y no volver a ver esta noche con los mismos ojos, suscríbete al canal, dale a me gusta y comenta cuál de estas historias te conmovió más. Porque aquí la verdad y el miedo van de la mano, que puede convertir una simple pelea por dulces de Halloween en una tragedia irreversible. Para muchos Halloween es sinónimo de diversión, risas y bolsas llenas de dulces. Pero en Chicago, en Halloween de 2011, un detalle aparentemente trivial, la pérdida de una bolsa de Hershey's, fue suficiente para encender la mecha de una noche que terminaría en un horror absoluto. Poca gente imagina que, tras las máscaras y los dulces, pequeños conflictos pueden revelar el lado más oscuro de la humanidad. Y todo comienza con una acusación casi infantil. ¿Dónde está mi chocolate? Pero en ese momento, la línea entre la diversión y la violencia estaba a punto de cruzarse de forma devastadora. El ambiente acogedor y hogareño de esa noche se vio rápidamente contaminado por gritos y acusación. El hombre, dominado por una furia desproporcionada, se negó a perder sus dulces y rápidamente descargó su ira contra su pareja. Lo que podría haber sido un desacuerdo menor se convirtió en insultos, palabrotas y amenazas explícitas. Los testigos afirmaron haber oído cómo la discusión se volvía cada vez más violenta a medida que el miedo se apoderaba de la mujer. En un intento de defenderse y alejar el peligro, agarró un plato y en un momento de desesperación golpeó al hombre en la cara, causándole un profundo corte sobre el ojo. Un acto desesperado que solo avivó la ira de quien se suponía debía protegerla. Manchado de sangre y abrumado por la humillación, el hombre fue dominado por un impulso aún más violento e irracional. Corrió a la cocina, agarró un cuchillo y sin ningún atisbo de autocontrol, atacó brutalmente a su pareja. La casa, que hasta minutos antes había sido un escenario de diversión y nostalgia, se transformó en un escenario de desesperación. Los gritos de dolor y pánico resonaban en las paredes, mezclándose con el sonido de las decoraciones de Halloween que aún colgaban del techo, confundiendo incluso a los vecinos sobre qué era realidad y qué formaba parte de las festividades. La tardanza de los vecinos en comprender la gravedad de lo que estaba sucediendo ilustró cómo el terror puede disfrazarse de normalidad en medio del caos festivo, solo cuando los gritos sobrepasaron los límites de lo aceptable. Finalmente llamaron a la policía. Al entrar en la casa, los agentes se encontraron con una escena digna de una película: sangre salpicada, platos rotos y una mujer al borde de la muerte. Fue trasladada con vida al hospital, pero su estado era crítico. Pocos días después, falleció a causa de sus heridas, convirtiendo esa noche en un símbolo perverso de los límites que se pueden traspasar, incluso por razones aparentemente triviales. Lo que empezó como una simple fiesta de Halloween llena de promesas, dulces y risas terminó en uno de los crímenes más impactantes jamás registrados en la avenida Winchester. El atacante fue arrestado y, al ser fotografiado en la comisaría, aún lucía el corte, un grotesco recordatorio de lo que la ira y la pérdida de control pueden causar cuando lo inesperado se entrelaza con la vida cotidiana. Si crees que esta historia es extrema, prepárate. La siguiente muestra que a veces el peligro puede camuflarse entre la multitud y un simple disfraz puede convertirse en una sentencia de muerte sin que nadie se dé cuenta. ¿Y si tu disfraz de Halloween pudiera sellar tu destino esa misma noche? El 31 de octubre, entre luces, música y euforia, un hombre de 51 años jamás imaginó que unos retazos de tela podrían transformar su celebración en un auténtico terror. El disfraz casero, hecho de arpillera y paja, parecía creativo, pero escondía un peligro invisible que sería fatal en un abrir y cerrar de ojos. En el apogeo de la celebración, la inocente decisión de fumar un cigarrillo lo cambió todo para siempre. La llama del encendedor dio en el blanco en cuestión de segundos, y el disfraz se convirtió en el combustible para un espectáculo macabro. Las llamas se propagaron tan rápido que arrancar la tela solo empeoró la situación, y pronto la tela comenzó a derretirse contra la piel del hombre. Entre la multitud, muchos asumieron que se trataba de una función teatral, aplaudiendo, riendo y filmando lo que parecía una actuación arriesgada, sin darse cuenta de que la tragedia era real. El ambiente de diversión se mezclaba con el olor a quemado y gritos, ahogados que tardaron en comprenderse, fueron
Necesarios gritos de dolor que eclipsaron la música para que el público despertara y finalmente llegara la ayuda. Les lanzaron agua, les arrancaron los disfraces a toda prisa, mientras algunos, aún incrédulos, seguían grabándolo todo con sus celulares. A pesar de la ayuda, el fuego atacó sin cesar. Las heridas eran demasiado graves y pronto la situación se volvió irreversible. Un momento de distracción resultó fatal, recordándonos que entre la ficción y la realidad se encuentra un peligroso abismo. Pero si crees que el horror termina cuando la multitud se dispersa, prepárate para la siguiente historia. A veces la verdadera pesadilla comienza donde nadie puede ver, entre paredes que albergan no solo gritos, sino secretos inimaginables, listos para atormentar a generaciones. ¿Has oído hablar alguna vez de un crimen tan perturbador que ni siquiera los implicados pueden dormir por la noche? En Hong Kong, el destino de una joven madre se cruzó con el de una de las bandas más temidas de la región tras un error aparentemente simple: robar la cartera equivocada para alimentar a su hijo. El jefe de la mafia, despiadado y conocido por su crueldad, fue implacable. Y lo que siguió fue uno de los casos más oscuros y extraños de la historia criminal del país. Conocido como el caso Hello Kitty, durante semanas, la víctima fue sometida a un ciclo interminable de tortura, humillación y terror físico y mental. Todo ocurrió en un apartamento común y corriente, donde los vecinos desconocían lo que ocurría al otro lado del muro. Los detalles son tan impactantes que incluso policías experimentados requirieron terapia psicológica tras visitar la escena del crimen. El colmo de la crueldad se reveló cuando, tras el asesinato, la cabeza de la víctima fue escondida dentro de un peluche de Hello Kitty, un símbolo siniestro que convirtió la tragedia en una leyenda urbana. Pero el caso no termina ahí. La cómplice del crimen, una joven 20 años menor que el líder de la pandilla, comenzó a reportar haber visto el rostro de la víctima en apariciones nocturnas. La culpa y el horror se volvieron tan intensos que acudió a la policía, confesándolo todo en busca de alivio a sus propias pesadillas. Un detalle morboso: afirmó estar constantemente atormentada por el espíritu de la mujer, llorando y exigiendo justicia cada noche. La revelación de este crimen conmocionó a todo Hong Kong y hasta el día de hoy inspira películas, artículos y debates sobre los límites de la maldad humana. Pero por aterradora que sea, esta historia conlleva una advertencia aún más inquietante. A veces, los monstruos que tememos nos esconden bajo la cama. Viven entre nosotros, listos para atacar cuando menos lo esperamos. ¿Alguna vez has considerado que el verdadero terror no termina con la fiesta? Para muchas víctimas, Halloween no es solo una noche. Es el comienzo de un ciclo de trauma que puede durar para siempre. Entre los informes de crímenes, escenas de terror y cicatrices invisibles, pesa el silencio. ¿Cuántas historias nunca salen a la luz simplemente porque el miedo es más fuerte que los gritos? Lo que realmente atormenta a estas personas no son solo los recuerdos, sino la sensación de que nadie ve el verdadero peligro hasta que es demasiado tarde. Lo que une a todos estos trágicos casos no es solo el contexto de Halloween, sino la facilidad con la que el peligro se disfraza de normalidad. Una pelea por dulces, un disfraz improvisado, un encuentro casual en una discoteca. Todo parece banal, hasta que sucede lo impredecible y la vida cotidiana adquiere tintes de pesadilla. Incluso cuando las consecuencias son fatales, el impacto social es fugaz. Pronto la atención se centra en nuevas historias y las víctimas son olvidadas. Detrás de cada historia aterradora se esconde una secuencia silenciosa de trauma, duda y supervivencia. Muchas víctimas quedan atrapadas en ciclos de insomnio, alucinaciones o miedo constante, mientras los perpetradores siguen su propio camino. Lo más aterrador de todo: muchos de estos dolores nunca aparecen en las noticias ni en las películas, pero siguen vivos, ocultos tras sonrisas forzadas y disfraces coloridos. Y si crees que Halloween es solo una excusa para jugar a ser un monstruo, recuerda, los peligros más profundos son aquellos que ignoramos en nuestra vida diaria. La pregunta sigue siendo: ¿cuántas víctimas siguen esperando ser escuchadas mientras todos fingen que el miedo es solo un capricho pasajero?